Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Observen esa imagen. Aquí pueden ver una célula que para poder cumplir con sus funciones va a realizar una serie de procesos o reacciones, es decir, que cuando entra en contacto con otras sustancias va a ganar o perder energía. Ahora van a responder. ¿Cómo se llama ese proceso que sufre la célula para convertir los alimentos en energía? ¿Es importante el metabolismo celular en nuestro organismo? ¿Qué proceso mecánico sufre la célula cuando ingerimos alimentos? ¿Qué aporta a la célula los alimentos que consumimos? ¿Qué sustancia crees que ayuda a degradar los alimentos? Nuestro tema de hoy se denomina metabolismo celular. El propósito se explica con base científica en qué consiste el metabolismo celular, estableciendo la diferencia entre sus procesos. Cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, ocurre en nuestro organismo una serie de procesos que ayudan a convertir ese alimento en energía. Entonces, ¿qué será el metabolismo? Pues el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar y crecer. Pero ¿cómo actúa este metabolismo? A ver, después de que nosotros ingerimos nuestros alimentos, el sistema digestivo utiliza unas sustancias llamadas enzimas. ¿Para qué las usa? Para degradar, descompone las proteínas en aminoácidos. Convierte las grasas en ácidos grasos, transforma los hidratos de carbono en azúcares simples. Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa. Este es un ejemplo de una enzima llamada amilasa que la encontramos en la saliva. Como habíamos indicado, la enzima son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, va a acelerar la velocidad de la reacción. Ahora bien, en el metabolismo suceden simultáneamente dos clases de actividades. Una denominada anabolismo, que consiste en una fase constructiva, y la otra, catabolismo, que es todo lo contrario, en una fase destructiva. ¿Quién cumple esta función anabólica? Aquí tenemos la fotosíntesis. Este proceso es utilizado en organismos autótrofos. ¿Vean? En la quimiosíntesis, el proceso que convierte una o más moléculas de carbono en nutrientes y nutrientes en energía orgánica, utilizando la oxidación de compuestos orgánicos. El ciclo de Calvin es un proceso químico que se lleva a cabo en los cloroplastos de las células vegetales. La síntesis de proteínas también es un proceso químico mediante el cual se producen las proteínas que están formadas de cadenas de aminoácidos. La glucogénesis es un proceso químico mediante el cual se sintetiza la glucosa a partir de precursores glucosídicos que no son hidratos de carbono. Entonces, estos cumplen la función anabólica, una función constructiva. Ahí está la quimiosíntesis enfocada en las bacterias. Ahora, la otra fase, que es la fase catabolismo. Esta fase de catabolismo es el proceso que produce la energía necesaria para todas las actividades que tienen lugar en la célula. La célula descompone moléculas grandes, en su mayor parte hidratos de carbono y grasas, para liberar energía en forma de ATP. Esto incluye la degradación y oxidación de biomoléculas que permite a los alimentos, como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, en degradarlos en moléculas más pequeñas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí encontramos la digestión, ¿ya? La glucólisis, como está indicado ahí en esta diapositiva. A ver, tenemos el ciclo de Krebs también, que cumple esta función catabólica, la degradación de ácidos nucleicos. ¿Ya? El ciclo de Krebs es un proceso químico que forma parte de la respiración celular en algunas células aerobias.
Aquí se libera energía almacenada a través de la oxidación de las moléculas de acetil-CoA y energía química en forma de ATP. En la degradación de los ácidos nucleicos, que también es un proceso químico en donde el ácido desoxirribonucleico, o sea el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN, sufren procesos de degradación, ¿ya? Entonces, tanto la respiración celular, la digestión, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la degradación de los ácidos cumplen la función catabólica, una función constructora. En conclusión, ya saben, que les quede claro que el metabolismo es un proceso, ¿no?, que consiste en un conjunto de reacciones químicas que se van a llevar a cabo en la célula, que se va a dar en dos fases bien diferenciadas. Uno, en la fase constructiva, que tenemos el anabolismo, y en la fase destructiva, que tenemos el catabolismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de digestión. El ejemplo de digestión es una fase catabólica. ¿Por qué? Porque el alimento ingresa a nuestro organismo y entonces empieza el proceso de destrucción, ¿ya? Por eso es que el catabolismo va a destruir células grandes para convertirlas en células más pequeñas o de alimento para otras células. Bien, esto ha sido nuestro tema de hoy. Hemos terminado. Recuerden hacer sus actividades de trabajo. Gracias.